Somos más, muchísimos más, los dominicanos y las dominicanas que queremos un país libre de odio y de racismo. Un país donde se respeten la vida, la dignidad humana y la convivencia pacífica y civilizada por la que lucharon nuestros héroes y heroínas. Por eso, el próximo miércoles 21 de marzo, Día Internacional de la No Discriminación Racial, encontrémonos a las 5:30 de la tarde en el Parque Duarte de la Ciudad Colonial. Digamos al país y al mundo que somos más, muchísimos y muchísimas más. A propósito del video que acabamos de ver, aquí está Matías Bosch, quien es presidente de la Fundación Juan Bosch. Cuéntanos, Matías, cómo están los ánimos para esa convocatoria. Es la primera convocatoria, ¿verdad?, que se hace expresamente, expresándose contra el racismo, ¿verdad? No tengo recuerdo de que... Yo pienso que sí, y yo pienso que sí. Y eso hay que, primero, comprenderlo en el marco. Es decir, así como hay un Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer por el crimen de las Mirabal en la tiranía de Trujillo, hay un Día Internacional de la No Discriminación Racial producto de un crimen en masa que se cometió en Sudáfrica contra estudiantes y contra jóvenes. Entonces, la actividad no es propiamente contra el racismo, sino la actividad es propiamente a favor de que tomemos conciencia, de que nos sensibilicemos, de que existan políticas, leyes, medidas, educación, cultura para superar la discriminación racial en República Dominicana. Esto es importante, o sea, la gente tiene que entender, tenemos que entender que todavía cargamos con eso. Es decir, cuando a un muchacho o a una muchacha se le dice que tiene el pelo bueno o el pelo malo, eso es racismo. Cuando a una muchacha se le dice, sabes que con tu pelo natural aquí no te vamos a dar trabajo, eso es racismo. Cuando a un muchacho... O que no le vamos a dar una beca. O que no le vamos a dar una beca. O que no lo dejan entrar a un restaurante, como denunció la embajada americana hace unos años. Cuando un muchacho por ser de piel oscura, va en su motor o va por la calle o en un centro comercial y lo vigilan de más o un policía lo para porque su color ya en la mente significa peligrosidad. Eso a veces lo para otro policía también negro. Por supuesto, ¿no? Porque así como el machismo es una cultura instalada que afecta tanto a hombres como a mujeres, el racismo también nos afecta a todos sin distinción de piel. Como a Lucrecia Pérez, dominicana, la mataron en Madrid en 1992. Como dijo el fiscal de Trump, que los dominicanos no tienen ninguna virtud de la que los Estados Unidos se beneficien. O sea... O lo que dijo Trump de los mexicanos. Los dominicanos sufren el racismo aquí y sufren el racismo fuera. Una cultura que supere el racismo, un Estado que supere el racismo, normas de convivencia que lo superen, nos va a hacer bien a todos y a todas. El asunto es que aquí dicen que no hay racismo, que en la sociedad dominicana no hay racismo. Propio del racismo es negar que el racismo exista. Pensemos que el racismo lo estamos viviendo en nuestros países desde hace más de 500 años, cuando la conquista europea, y entonces el racismo contra los taínos que fueron exterminados en 30 años, contra los hombres y mujeres casados en África, ¿sí?, y traídos aquí para ser esclavizados y que morían de hambre y de fatiga en el campo de trabajo forzado. No se les decía que era por racismo, se les decía que es que ellos no son humanos, que es que ellos no tenían alma, que ese era su lugar en la naturaleza, trabajar hasta la muerte. Como los animales. Como los animales. El racismo siempre es una ideología que no se asume como tal, que siempre se valida. No es que yo te odie, es que tú no eres lo mismo que yo, tú eres peligroso o peligrosa, o tú no te ves tan bien con ese pelo, o como tus rasgos no son finos, no te vamos a contratar. O yo no soy racista, pero que mi hija no se vaya a salir con un negro. Exacto, o que mi hijo se case con una blanquita para adelantar la raza. Sí. Todo eso, o por ejemplo, el daño que se le ha hecho a este país cuando a Duarte, en 1892, cuando Duarte ya
había fallecido hacía muchísimo tiempo, hacía prácticamente 20 años, se le hace un retrato que todo el mundo cree que es el retrato real, que es un Duarte rubio, de ojos azules, con caras de Superman. Ese no es Duarte. Pero entonces uno se pregunta, ¿es que el rostro real de Duarte no merece admiración? Para alguien ser admirado tiene que ser blanco, rubio, de ojos azules. Pregunta uno, ¿cómo es posible que en un país de inmensa mayoría, negra, mestiza, solamente un mulato haya sido electo presidente en 100 años? Y cuando el único... ¿Quién fue ese mulato? Leonel Fernández. El único, ¿verdad? El único en un país de mayoría. Y cuando la única persona propiamente de color quiso ser presidente, no se Eso lo en impidieron. casi 2 siglos. ¿Eh? El único en lo... No, porque... No, porque... No, pero porque está Lili, pero está Lili. por eso te dije, Sí, es sí. electo siglo. y en 100 años. Sí, ok. Porque Ya. Lilis lo era, claro, Trujillo también, Trujillo era nieto de haitiana, pero lo negaba, es decir, te estoy hablando electo y en 100 años, ¿cómo es posible? El 57% de la población dominicana, no Matías Bosch, no Juan Bolívar, no Ana Mitila, el 57% de la población, en un estudio que hizo sobre cultura política y democrática el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, publicado el año pasado, el 57% de los encuestados dijo que en República Dominicana la población afrodescendiente, es decir, la población negra, mulata, no importa la tonalidad, es más pobre por padecer injusticias, no porque lo merezca. Si nosotros vamos a ver, la inmensa mayoría de la población pobre tiene unas características Bueno, y una pero tú apariencia te estás física. metiendo en una onda medio peligrosa. Ahorita van a decir que tú tienes genes negro por ahí. Ojalá. Que tú eres medio haitiano. No, mi o cosas por bisabuela, el mi estilo. bisabuela Ángela Gaviño, era una mujer que yo creo que era más bien amulatada. Si uno ve los rasgos de mi abuelo tenían algo de mulato, tenían algo, su nariz, etcétera, su pelo, así que yo no tengo ningún problema, es decir, Bueno. ojalá yo. Cuéntanos, Matías, ¿cómo está la convocatoria para esa singular expresión de mañana? La convocatoria Mañana va- en el Parque Duarte, ahí en la zona colonial. Correcto. ¿Por qué el Parque Duarte? El Parque Duarte, porque primero, Duarte es, yo diría, que el primer ejemplo de antirracismo dominicano. Duarte tiene palabras incluso sobre la unidad de todos los dominicanos y las dominicanas sin importar su apariencia física. Que marchemos juntos para salvar la patria de los tiranos. Son los tiranos y las tiranías los que han instalado una cultura de odio, de confrontación, de discriminaciones en este país. No fue Duarte, ni los trinitarios, ni los héroes, ni las heroínas. Ni siquiera contra los haitianos. No, ni siquiera, jamás. No hay una sola frase de odio de Duarte contra nadie, ni de decir, esto es contra un pueblo, no. Duarte lo que quería era un país libre, pero solo libre de una potencia extranjera, no. Libre de potencias extranjeras, De pero, toda dominación o potencia extranjera. pero además libre de injusticias, libre de desigualdades. Entonces, la convocatoria va muy bien, tenemos también un pliego de propuestas y de demandas a la sociedad y al Estado que ya va casi, en pocas horas, ya va casi por las 1000 firmas. Yo creo, como decimos en el video, que somos... Es bellísimo, por cierto, ese video Muchas gracias. que acabamos de pasar. Creo que somos, firmado con un celular, estoy seguro que somos muchísimas más. Hay unas pocas gentes que utilizan las redes sociales fundamentalmente y algunos medios de comunicación y desde ahí dan la apariencia, y lo hacen con dinero, eso está claro, dan la apariencia por la cantidad de bulla que hacen, que son muchos. Yo creo que la mayoría silenciosa de este país es gente decente, es gente que no le gusta que el país esté infestado de odio por unos pocos, que no quiere el trujillismo de vuelta, que no quiere los días infernales que este país ya ha vivido, no los quiere de vuelta y apoyan que los dominicanos y las dominicanas se traten con respeto. La convocatoria va excelente, la convocatoria va fantástico y creo que sobre todo estamos creando conciencia. Estamos creando, por más que nos insulten y por más que nos descalifiquen. Que ha lanzado amenazas por las redes contra ustedes por esa convocatoria. Mire, Juan Bolívar, y usted lo sabe bien, en este país se difama, se calumnia, se injuria
con total impunidad. Aquí hay personas que han hecho de la injuria, de la calumnia, de la difamación un modus vivendi, una industria y yo creo que un negocio personal. Sí, pero porque nada más viven para eso. Eso yo lo he padecido Por personalmente. eso le digo que usted lo sabe. Pero de ahí a pasar a la exhortación o a la amenaza Bueno, física. en su caso, por ejemplo, usted sabe que en su caso incluso lo han, yo creo, incluso, pero y ya como usted dice, estamos en el terreno de las amenazas. Yo pregunto, uno se pregunta, ¿qué bien le hacen al país? ¿Cómo se presentan como defensores de la nacionalidad? Personas que están incitando a que dominicanos y dominicanos se maten entre sí, a que un joven o una joven se llene sus manos de sangre solamente porque otra persona tiene ideas diferentes. ¿Cómo eso es defender al país? Eso es que ellos consideran que no son dominicanos, sino que son haitianos. Traidores o lo que sea. A la patria. O sea, sí, pero claro, porque el crimen de odio siempre primero deshumaniza. Se presenta a la otra persona como un enemigo deshumanizado, maléfico, que hay que acabar con él. Entonces, pero la pregunta es, ¿no se dan cuenta que están retrotrayendo este país a los peores años de las tiranías, donde un dominicano y una dominicana merecían morir por el simple hecho de pensar distinto? O sea, ¿es que acaso aquí no vamos a tener la libertad de expresión, de reunión, de manifestación de las ideas? ¿A quién le hace daño uno con pensar, con ejercer sus libertades? Esas personas y los dominicanos y las dominicanas que están ahí, que ven las redes sociales, tienen que tomar conciencia de esto. Cuando alguien incita a que un dominicano o una dominicana merece todo el mal, merece ser insultado, merece ser amenazado. Eso incluye a los delincuentes, porque ayer mataron a 2 en La Vega, linchados, uno los quemaron vivo, porque los acusan y parece que fueron los autores de la muerte de un cambista. Fíjese Juan Bolívar. A uno lo quemaron vivo. Fíjese, Juan Bolívar, se empieza con los delincuentes, después se sigue contra personas que usted ni conoce, pero ve que alguien en Facebook dice que es un traidor. Y un día, usted no sabe cómo, ya usted se está matando con el vecino. Bueno, y aquí pasa, porque me quitaron un parqueo, uno se entera a veces que a alguien porque le quitaron el parqueo. Estamos en un nivel de violencia muy legitimada y muy naturalizada. Entonces, ¿qué puede pasar aquí, Juan Bolívar? Aquí puede pasar no solamente retrotraernos al Trujillato y no solamente vivir en un estado de barbarie, donde una persona que porque el otro le hace algo que no le gusta va y lo mata. Aquí puede pasar que nos convirtamos en un Brasil, en una Colombia, en una Honduras, en un México, que un periodista amanece muerto, que una activista por los derechos civiles en Colombia mataron 106 defensores de derechos humanos y sociales el año pasado, en el 17, 106, 2 cada semana. Por eso es tan importante. En Colombia. Por eso es tan importante este tipo de actividades. Era lo que acaba de pasar en Brasil. Exacto, la concejal que acaban de matar en Río. Por eso es muy importante este tipo de actividad. Por eso es muy importante que las personas no se dejen movilizar por discursos de odio. Nadie debe ser insultado, ni llamado a recibir golpizas, ni asesinado por sus ideas, sea las ideas que sean. Pero además, quien miente y quien llama a la violencia irracional nunca está defendiendo al país, está destruyendo al país. Y por eso el Estado tiene que garantizar que las personas que hacen eso sean sometidas a la justicia. Bueno. Por eso el Estado tiene que garantizar protección policial para toda manifestación, sobre todo cuando una manifestación tiene que ver con defender los derechos fundamentales que están en la Constitución. Bueno, muchas gracias a Matías Bosch, presidente de la Fundación. Primer vicepresidente, porque después van a decir que doy un golpe de Estado. Primer vicepresidente. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? Diomedes Núñez Polanco. Pero sobre todo, que esto es una cuestión de ciudadanos y de ciudadanas. Es que merecemos un país donde todos seamos iguales, donde nadie sea inferior a nadie y donde podamos ejercer nuestros derechos y libertades que mucho costaron. El primero fue Duarte. El primer desterrado de este país por sus ideas fue Duarte en la dominación haitiana, ¿verdad? De la tiranía de Boyer, el primer perseguido político. Defender los derechos
a la reunión, al pensamiento, Y a la fue también de expresión. los primeros perseguidos Y por Santana. del gobierno independentista. Y por Santana, desterrado en septiembre de 1844. No, y Sánchez fue fusilado por Santana porque sus ideas no eran las de Santana. Defender los derechos al libre pensamiento, a la libre expresión, a la libre reunión, es el primer deber de todo patriota.